En el día de hoy nuestra agenda está el trabajo y en la reflexión sobre las políticas en cuidado en América Latina. Vamos a tener a la doctora Rosa Paredes trabajando el tema las políticas de cuidado en América Latina y las mujeres adultas mayores sin autonomía. ¿Qué está pasando con estas adultas mayores que no alcanzaron pensión, que no alcanzaron un marco laboral y que en Colombia nosotras, las adultas, aún no las vemos complicadas para saber si vamos a alcanzar una pensión? ¿Sí? Porque lo más difícil y la gran preocupación es que no vamos a alcanzarlas. Yo cuento las semanas, no sé por qué me he vuelto una obsesiva por contar las semanas y digo, no me van a alcanzar con lo que me he matado yo trabajando, ¿ala? Y entonces justo, ¿qué está pasando frente a las políticas asistencialistas, ¿cierto? Ayer veíamos entonces en una reflexión de cómo los estados se están pensando el tema que nosotras necesitamos aprender a abrir un correo electrónico cuando nosotras hace mucho rato ya lo sabemos. Entonces hay que revisar entonces cómo se están reflexionando y qué es lo que está abordando la política. Sabemos entonces los que estamos siempre un tantito al pendiente de lo que pasa con las políticas para ver dónde hay inversión, que lo que no está en los planes de desarrollo ni en los planes de gobierno no se ejecuta, y uno va a ver qué hay en los planes y quién planifica las acciones en los planes de gobierno y dice, oiga, de por Dios, nosotros qué hacemos aquí con esto, ¿no? Después, ¿cómo se va a ejecutar y para qué? ¿Sí? Entonces, ese es uno de los temas en preocupación. ¿Qué está pasando o qué puede estar pasando con las mujeres adultas mayores y hacia dónde se dirigen y dónde se deben dirigir esas políticas? Queremos iniciar la jornada con el tema las políticas de cuidado en América Latina y las mujeres adultas mayores sin autonomía. El cuidado es un derecho y como tal encierra un conjunto de obligaciones para los estados, incluidas las de diseño, implementación, seguimiento y monitoreo de políticas públicas. Infortunadamente, son muy pocos los estudios realizados que abordan el cuidado como un derecho humano, entre otras razones porque se siguen pensando que se trata de competencias propias de las mujeres en virtud de la división sexual del trabajo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad y urgencia de reconocerlo como un derecho permeado por los principios de igualdad de trato y de oportunidades, en el contexto de una ciudadanía incluyente que persigue erradicar las desigualdades producto de la construcción social de la realidad. Cabe destacar que el Estado colombiano ha sido pionero en la región latinoamericana en el reconocimiento del valor del cuidado en la economía nacional. El Congreso de la República de este país decretó la Ley 1430 de 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. Otros países también reconocen el cuidado en sus textos constitucionales y también se observan avances en los textos legislativos. Sin embargo, el reto sigue siendo avanzar hacia su reconocimiento e inclusión positiva en las políticas públicas. A continuación, la doctora Rosa Paredes, licenciada en Sociología de la Universidad Católica Andrés Bello, doctora en Estudios de Desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora de la Maestría de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela y coordinadora de la línea de investigación Pobreza Femenina en Venezuela, consultora de programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD para el diseño y coordinación de programas de desarrollo humano sostenible, nos presenta su exposición sobre las políticas públicas de cuidado en relación con las mujeres adultas mayores sin autonomía. Bienvenida, doctora Rosa. Justo hablando de políticas de cuidado en general, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de las políticas de cuidado para las mujeres sin autonomía, adultas mayores, y mañana a las mujeres con autonomía. Sin embargo,
yo quería hacer un breve resumen de lo que significa el cuidado y la política de cuidado antes de entrar en las políticas de cuidado para las mujeres sin autonomía, ¿verdad? Para ubicarnos. Ya María Noemí en la introducción dijo que el cuidado es un derecho. Ahora, ¿de dónde surge esta idea del cuidado y de las políticas de cuidado? Los antecedentes conceptuales son los siguientes, ¿verdad? La noción de trabajo reproductivo, de reproducción. Para que exista la vida hace falta que se reproduzca, ¿verdad? La vida, pero que se reproduzcan las condiciones de vida, los bienes y los servicios. Entonces, tenemos en nuestra sociedad lo que se llama una división de ese trabajo, el trabajo reproductivo de reproducir la vida, se le ha asignado a las mujeres y en el ámbito doméstico, es decir, en el hogar. Y el trabajo productivo de la producción de bienes se le ha asignado a los hombres y en el área pública, es decir, extrahogar, fuera de la familia. Entonces, vivimos, ¿verdad?, en una sociedad donde hay una división sexual del trabajo, que ha cambiado, antes era más rígida. Acuérdense que había épocas en que las mujeres no podían estudiar, no podían ir a las universidades, etcétera, ¿verdad?, sino solo dedicadas a la casa. Eso ha cambiado. Estamos mejor, pero nos falta. Ahora lo vamos a ver con una cifra que les voy a presentar ahí. Bueno, esas fueron las primeras nociones. ¿Y quiénes estudiaron eso? Las mujeres, las feministas, las académicas que se dedicaron a estudiar, ¿verdad? Y propusieron ese concepto. Luego hubo otros conceptos que aparecieron, el concepto de trabajo, trabajo del hogar, porque el del cuidado surgió a partir de los años 70, pero trabajo del hogar remunerado y no remunerado. El no remunerado es el que realizan las mujeres y que se ve como natural, que les toca a ellas. O sea, a nadie se le ocurre pensar que ese trabajo de los oficios del hogar y cuidar a los niños le toca a los hombres o tiene que ser repartido, sino que eso le toca a las mujeres, que es natural que sea así, se naturalizó, ¿ok? Y se naturalizó que a los hombres le tocaba a los otros. Puede ser que hay hombres que les guste cuidar niños, etcétera, pero a ellos también se les está imponiendo, ¿verdad?, un ideal cultural que no encaja con todos los hombres. Es lo mismo que en las leyes de violencia decir que todos los hombres son violentos. No, no son todos, ¿verdad? Es un grupo y hay que denunciarlo, ¿verdad? Pero no son todos. Pero hay unos estereotipos, que de eso habló muy bien Ana ayer, ¿verdad? Entonces, para irnos al tema nuestro, hay unos antecedentes conceptuales, ¿verdad? División sexual del trabajo y trabajo remunerado, trabajo no remunerado. Entonces, trabajo del hogar no remunerado es el que realizan las amas de casa y el remunerado es el que realizan las empleadas domésticas, que hacen un trabajo del hogar y se les paga. Y esos dos trabajos, trabajo del hogar remunerado y no remunerado, lo realizan solo las mujeres, en su gran mayoría. Hay muy pocos hombres que trabajan en esa área de trabajo, y lo vamos a ver en las cifras, ¿verdad? En el trabajo no remunerado, es decir, en el hogar hay, pero son muy pocos, porque claro, con esta imagen cultural, a lo mejor algunos dicen, bueno, yo podría ayudar, me gustaría, pero van a decir que me estoy saliendo de mi rol, que soy raro. Y lo mismo en el trabajo remunerado del hogar. Si hay empleadas domésticas, también hay empleados domésticos, pero predominan son las mujeres, ¿ok? Es decir, es un campo en el que predominan las mujeres, en el trabajo del hogar y el trabajo de cuidado. Y antes eso se metía todo en un solo paquete, los oficios del hogar y el cuidado de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, todo eso era trabajos del hogar. Ahora estamos empezando a medir, gracias, ¿verdad?, a las investigadoras, a las académicas, a las políticas, a las organizaciones de mujeres, estamos empezando a medir diferente eso. Y surgió una medición que se llama las encuestas del uso del tiempo,
que se han empezado a pasar en todos los países, aquí también, ¿verdad? Donde se llega a las casas y se le pregunta a los miembros del hogar, a todos, cuántas horas le dedican a las labores de la casa. ¿Cuántas? Por edad, por sexo y todo eso aparece, ¿verdad? Y eso se está empezando a divulgar, que no es nada más una noción, que es un invento de algunas mujeres académicas, estadísticas, economistas, no, eso ya está siendo medido. Y en Colombia incluso hay una propuesta que vamos a ver aquí de ley para políticas de cuidado, donde es un país que está proponiendo que ese trabajo que hacen las mujeres en el hogar tiene un valor económico, que se puede contabilizar. ¿Qué precio se le da a ese trabajo? Bueno, los países lo están contando de diversas maneras, esto está empezando, no hay un acuerdo. Pero algunos países proponen, bueno, vamos a ponerle el precio del salario mínimo. Entonces, si todas las amas de casa que hacen trabajo del hogar cobraran un salario mínimo, ¿cuántos hogares hay? ¿Cuántos salarios mínimos? ¿Cuánto es eso en cantidad? Eso es un aporte a lo que se llama el PIB, el Producto Interno Bruto, o sea, es un aporte de las mujeres a las cuentas nacionales. Así como hay un aporte de la industria de la construcción, de la minería, de la agricultura, hay un aporte en el trabajo de las mujeres. Eso tiene valor económico y se está pidiendo en muchos países, eso lo vimos el año pasado, ya van 10 países que están proponiendo por ley que se le dé valor económico al trabajo que hacen las mujeres en su casa y que eso se meta en las cuentas nacionales, que aparezca. Esto es lo que aporta la minería, esto es lo que aporta la industria de la construcción, esto es lo que aportan las mujeres. ¿Ok? Esa cantidad. En algunos países depende, eso ha sido el 16%, en otros alrededor del 20%, esa es una cantidad considerable. Si esa cantidad está allí y es el aporte de las mujeres, ese es un fondo que se puede utilizar para proyectos para las mujeres, para retribuirles ese trabajo no remunerado para ellas, pero que sí entra al país y tiene tanto valor como el que aporta la agricultura, la electricidad y cualquier otra industria. Esta es la lucha de las economistas feministas, ¿verdad? Y de las feministas, de las académicas en este momento, que como decía Ana, son las que han levantado el tema, lo han visibilizado, que estaba invisibilizado, devaluado, que muchas personas pensaban antes de los años 70 que esto era una locura, que se le diera valor económico al trabajo que hacían las mujeres en los hogares. No, ya eso se logró, ya se vio y se probó que eso sí tiene un valor económico y que eso debería entrar en las cuentas nacionales. Y repito, ya hay en la región como 10 países que lo hicieron ley. Pero ustedes saben lo que es entre hacer la ley y que... Ajá. Pero Colombia fue uno de los primeros y ahí tengo la ley y la fecha, ¿ok? Bueno, entonces ya sabemos que es cuidado, ¿verdad? Vamos a verlo ahora en términos de política, porque el cuidado no solamente es relacional, tiene que ver con las otras personas, también tiene que ver con el autocuidado. O sea, tiene una dimensión subjetiva, que también Ana decía ayer, bueno, el derecho a cuidarnos, el respetarnos, el solo en función de los demás, pero la imagen que hay es que la mujer es madre y cuidadora. Entonces, si no está cuidando niños, tiene que cuidar a todos los demás, los adultos, ¿verdad? Eso, cómo esa noción de cuidado ha sido incorporada en las políticas públicas, que es el tema de nosotras hoy. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es el de las nociones de cuidado en las políticas. En las políticas hay dos nociones que se están implementando. El cuidado como responsabilidad familiar de las mujeres, y ya sabemos por qué, por lo que hablamos, ¿verdad?, de
la cultura que tenemos, la división sexual del trabajo, entonces las políticas desde el Estado se asume que es a las mujeres a las que les toca la responsabilidad del cuidado en la familia. Y se hacen políticas para eso que ya vamos a ver cuáles son. Después, hay otra noción en las políticas que es verla como trabajo remunerado. Entonces hay unas políticas para eso. Y hay una noción que no se ha puesto en práctica, que es la que estamos proponiendo, ¿verdad? Que es que el cuidado se vea como una responsabilidad parental y social. Parental es que de los padres y las madres, ¿verdad? Y social es que es de toda la sociedad. O sea, todos necesitamos cuidado, todos tenemos derecho al cuidado, pero también todos tenemos responsabilidad de cuidar. Ahora, hablando en términos sociales, de política, eso quiere decir que al Estado le toca cuidar, pero también le toca al sector privado, también le toca a la sociedad civil. ¿Ok? Hasta ahora ha estado solo en manos de las mujeres y servicios del Estado. Entonces, de las mujeres hay que extenderlo a los hombres y del Estado hay que extenderlo al sector privado y a la sociedad civil. Las nociones que predominan son las dos primeras, que es responsabilidad de las mujeres, ¿verdad? Y como trabajo remunerado. Y de acuerdo a esas nociones es que se implementan las políticas. Les voy a poner un ejemplo de políticas del primer tipo, cuando se ve que la responsabilidad es de las mujeres. Ustedes conocen las políticas de transferencia monetaria, esas que se le dan a las mujeres que están en situación de pobreza, que se les da una especie de subvención, beca, y se llaman de transferencia condicionada, es decir, yo te transfiero con unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que lleven los niños a la escuela, que los lleven a los servicios de salud. Esas son las condiciones que se piden, esas son las políticas que están ahorita en la agenda. Y los programas obtienen financiamiento internacional. Pero es una política que está basada en la división sexual del trabajo. Es decir, ese es el trabajo que le toca a las mujeres, les doy una beca para que lo sigan haciendo. Y se ve como un programa muy novedoso, porque le está pagando a las mujeres un trabajo que hacían sin que les pagaran. Y lo que se está es reconociendo que eso tiene un valor económico. Una cosa que no se había reconocido y por fin se está reconociendo, ¿verdad? Pero es una política que deja a la mujer en el mundo privado, refuerza la división. Esa política podía pedir participación de los padres también, podía pedir otras cosas, ¿verdad? No las piden. Esas políticas han sido evaluadas y en su momento podemos hablar de eso, porque si no me voy por ahí y no termino. Pero es un ejemplo de políticas basadas en la familia, pero en los roles tradicionales. No sacan a la mujer de la división sexual del trabajo, la refuerzan. Y cuando la mujer está ahí, vamos a ver, no puede entrar al mercado laboral, recibe un salario mínimo, no puede capacitarse, es decir, no tiene autonomía. No tiene autonomía. Lo que antes hacía naturalmente por imposición cultural, ahora lo hace con la presión del Estado. ¿Ok? Esa es la política que ven a la mujer como que ella es la que tiene la responsabilidad en la familia. Y son las políticas que tienen ahorita más recursos y más dinero para las mujeres. Incluso se le han quitado recursos a otras políticas de género para esa. Porque lo que se propone es que con eso se va a reducir la pobreza. Y acuérdense que esa era una meta del milenio, ¿no? Bueno, sigue siendo la meta principal, reducir la pobreza. Las políticas que ven el trabajo remunerado, esas son las políticas, no crean que es para las empleadas domésticas que cobran, no. Esto es para las mujeres que trabajan en el mercado formal y cuando tienen niños les dan los permisos, ¿verdad? Para el permiso materno, que les dan los permisos para la lactancia, la licencia,
esas son. Y las nuevas políticas que se llaman de conciliación vida-trabajo. Entonces, están basadas en que las mujeres tienen un trabajo remunerado y en estas actividades reproductivas pueden tener tiempo libre que se les sigue pagando y se les da licencia. Están empezando las licencias parentales aquí en la región, muy tímidas. En unos países 3 días, en otros 5 o 7, para que los padres estén cuando los niños nacen. También en algunos países los padres también pueden pedir permiso en los trabajos cuando los niños están enfermos, para cosas del colegio, pero muy tímidas. Pero sí están empezando, o sea, estamos mejorando, pero nos falta. Y las últimas, como responsabilidad parental y social, no las hay. De eso no vamos a hablar hoy, sino mañana cuando hablemos de las políticas con autonomía, ¿ok? Estas son 2 nociones, hay muchas nociones sobre envejecimiento activo y autonomía. Yo seleccioné 2 que son las que se usan en las políticas, ¿ok? O sea, las que predominan, que es la noción de la OMS, que ayer la presentó Juanita, creo, sí, ¿verdad? Que la OMS dice que el envejecimiento activo es el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Ese es el concepto de la Organización Mundial de la Salud y que los gobiernos todos la han asumido en el caso de las adultas mayores. Es casi como obligatorio, ¿verdad? Utilizar esa noción, pero eso no quiere decir que se plasme con esas características en política. Pero yo creo que ningún país ahorita exhibe una noción de envejecimiento diferente a esta. Ponen otras, pero estas la ponen obligatoriamente. Así como todos los países ponen las metas del milenio, que están haciendo algo por ello, ¿verdad? Bueno, entonces esto es obligatorio en las políticas en todos los países, poner en práctica esta noción. Hay otra que es la de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Ese es el organismo que se ocupa de asesorar a los gobiernos en las políticas públicas, tanto las sociales como las económicas, ¿ok? Y ese organismo tiene una unidad que se llama unidad de género, que es de las mujeres, y que se ocupan entonces de las políticas dirigidas a las mujeres y cómo hacer esas políticas más igualitarias, ¿ok? Entonces ellas levantaron la noción de autonomía y ellas levantaron 3 dimensiones en la autonomía: autonomía económica, autonomía física y autonomía en la toma de decisiones. Hay otra gráfica en que vamos a hablar de eso, pero la noción general que envuelve la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones es esta. Para la CEPAL, la autonomía de las mujeres es no ser discriminadas, tener ingresos propios, decidir sobre la vida sexual, no ser objeto de violencia y participar y tomar decisiones en el área privada y pública. Ella sí, esta unidad de género de la CEPAL sí está tratando de llevar esa noción de autonomía a indicadores de cómo eso se mide y cómo se promueve, ¿ok? Y ahí yo termino diciendo que las políticas no están proponiendo esos aspectos, ¿ok? Pero está en el tapete, es decir, podemos proponer, luchar, insistir en que eso se ponga en práctica porque eso está aceptado por todos los gobiernos. No hay ningún gobierno que diga no vamos a trabajar con eso. Ahora, para hacer política necesitamos datos, ¿verdad? ¿Cómo están las mujeres? Entonces yo seleccioné uno, pocos. Esta es la población sin ingresos propios. Acuérdense que en autonomía la CEPAL dice que las mujeres tienen que tener ingresos propios para tener autonomía. Bueno, estos son datos de Colombia del año 2014, donde aparece que las mujeres en el área urbana, el 24.1% no tiene ingresos propios. Y los hombres solo el 10.1% sin ingresos propios. En el área rural
las mujeres sin ingresos propios son el 35.1%. Y los hombres sin ingresos propios siguen siendo el 10.5%. ¿Ok? Esas son cifras altas. Estas son cifras de dependencia demográfica. Es para empezar a ver eso de mujeres mayores, cuántas son y cuántas son en Colombia. ¿Ok? ¿Y qué significa eso para la sociedad? En el 2015, la dependencia demográfica de mujeres, 11.3. Eso quiere decir que por cada 100 mujeres activas que trabajan, hay 11 que no son activas. ¿Ok? Y por cada 100 hombres activos que trabajan, hay 9 que no son activos. Eso en el 2015. ¿Cómo va a ser eso en el 2020? Porque para hacer política tenemos que proyectar, no cómo está la cosa hoy, sino en el futuro. Para eso existen las proyecciones, ¿ok? Entonces, esto lo tiene todos los países contabilizados, ¿ok? Entonces, para el 2020, que son políticas a corto plazo, porque estamos en el 16, ¿verdad? A mediano plazo son 10 años, a largo plazo 20, pero en el 2020 van a haber 13.8, casi 14 mujeres inactivas por cada 100. Y hombres, 11 por cada 100 activos. Y ahora, este dato, aquí sí ustedes van a tener que ayudarme a leerlo, ¿ok? Esta es una encuesta de envejecimiento y vejez que se hizo aquí en el 2013. Una parte de una encuesta que se llama la NND, la Encuesta Nacional Demográfica, ¿ok? Se hizo una en el 2005 y esta en el 2010. Esa la hace el DANE, el Instituto de Estadística de aquí, con apoyo de Naciones Unidas. Y ahí preguntó las personas adultas mayores, hombres y mujeres, cuántas ellas le dedican tiempo al trabajo del hogar y al empleo y cuántas tienen discapacidad. ¿Ok? Entonces, las mujeres de 60 a 64 años que le dedican tiempo, ¿verdad?, al trabajo del hogar son el 65.2, pero los hombres son el 7.8. Ahora veamos el empleo, ¿ok? ¿Sí? No hay que esperar a que el señor deje de trabajar desde niño en casa, muchachito viendo televisión y bueno, ahora en su equipo y la hermanita pues haciendo trabajo. No hay que esperar desde niñito. Yo tengo mis sobrinos y mis sobrinos no son viejos, mis sobrinos son jóvenes y todo, y sin embargo ellos trabajan y los fines de semana se comparten las labores, pero eso ya viene de casa. Con el resultado de esa estadística se puede pensar que entonces el hombre se anula más temprano que la mujer. Vamos a ver empleo, ¿ok? Porque ahí decía trabajo del hogar, de 60 a 64 años, las mujeres 65%, los hombres 7%. Ahora, el empleo fuera del hogar. Las mujeres de 60 a 64, 18%, y los hombres 63%. Lo que decía el señor, no están en el hogar, están en el empleo remunerado. Y las mujeres, como están en el hogar, en el no remunerado, no pueden estar en el remunerado. Entonces, eso es uno de los problemas serios para la pobreza. Por eso es que no salimos de la pobreza. La pobreza, ¿dónde predomina? ¿Quién es la gente más pobre? Las mujeres, en todos los países. La población que predomina en los datos de pobreza son las mujeres. ¿En qué edades? En estas. Y en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque están dedicadas al cuidado y no pueden salir a un trabajo remunerado. Y cuando sale, tiene que ser a un empleo en malas condiciones, sin seguridad social, con horarios que se adapten, por ratico, etcétera, para poder hacer las dos cosas, ¿verdad? Ese es el problema de esa cosa ideal de que las mujeres tienen que cuidar, tienen que estar en la casa. Bueno, eso las empobrece. Y les paga, y se reproduce eso. Entonces, es una política machista de
pero de pronto no se ha reflexionado, pero tiene en la sartén por el mango para dar es la mujer. En América Latina las mujeres somos quienes criamos a los hombres, a los niños. Porque le dejamos esa mentalidad machista, a ir erradicando, y erradicar eso siempre y cuando no pongamos de acuerdo en formar nuevas generaciones diferentes. Ok, entonces ahora vamos a ir por las otras cifras, porque ya se entendió la idea un poquito más rápido, ¿verdad? Bueno, de 65 a 69 más o menos sigue lo mismo, las mujeres predominan en el hogar, los hombres en el trabajo remunerado. Y de 70 a 74 sigue una cifra, pero claro, hay más mujeres en el hogar, ya estamos hablando de más del 70%, 71%, ¿verdad? Yo quiero hacer un llamado, este no es el tema de hoy, pero a mí me sorprendió, yo no puedo evitar curucutear en las estadísticas. Miren ese porcentaje tan alto de incapacidad en mujeres de 60 a 64, 8.0. Eso hay que investigarlo, no ahorita, pero yo quiero dejar esa preocupación, ¿verdad? Porque después es 1.6, 4.1, 7.5, ¿verdad? Pero de 60 a 64, 8.0 es muy alto, ¿ok? Yo lo voy a investigar, porque me quedé... Ahora vamos a ver la población de más de 80. Ahí las mujeres en el trabajo del hogar están en un 60%, los hombres 20%, en el empleo las mujeres 2%, los hombres 20%. Luego de 85 a 89, las mujeres 48%, los hombres 16%, en el empleo las mujeres 2.2%, los hombres 8.8%. Vamos a sorprendernos con las cifras de más de 90. Las mujeres en el trabajo del hogar 38%, o sea, casi 40% trabajo en el hogar. Entonces, ¿cómo es eso que no son activas? Lo que pasa es que no les pagan por un trabajo que tiene valor económico. ¿Ah? Y las políticas son como que si estuvieran... Y miren, y ustedes saben lo que es el trabajo del hogar, que no termina nunca, que empieza y se reproduce, ¿verdad? Ok, los hombres... 14%. ¿Vieron cómo ha ido aumentando el porcentaje de participación de los hombres? Porque baja la participación en el mercado de trabajo y entran allí. Luego la gran sorpresa, 95 y más. Las mujeres 11.5 y los hombres 12.5. O sea que tenemos que esperar que ellos cumplan los 95 años para que trabajen un poquito más que nosotras. Y alguien decía ayer, ¿cómo era? Que por eso era que se morían antes. Miren la cifra también de incapacidad, que es discapacidad, ¿verdad? El término. La encuesta lo puso incapacidad, pero es discapacidad. La cifra de 95 y más de discapacidad en mujeres, 57.4. No, es que a mí esta cifra me tiene, wow, es demasiado alto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las mujeres en Colombia? Después de los 95 y esa primera cifra de los 64. Yo no creo que sea una equivocación de la encuesta. Eso hay que investigarlo. Ahora, un resumen de los datos, ¿ok? Las mujeres ya vimos que se dedican en una gran proporción a las actividades no remuneradas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y las que no se dedican a eso, el otro? Bueno, contratan a otras mujeres para que lo hagan, ¿verdad? Ajá. Pero a partir de los 85, solo a partir de los 85 es que disminuye la participación de las mujeres en los trabajos del hogar. ¿Pero por qué? Porque aumenta la discapacidad. Entonces, claro, si todavía a los 85 están haciendo todo, montándose en un banco para cargar, ¿por qué viene la discapacidad? Porque se está en una edad haciendo un trabajo que debe ser compartido y no es compartido. Es ahí, ¿verdad? Relación, trabajo doméstico, discapacidad, pobreza, donde hay que enfocar la política.
Y eso les toca a las mujeres levantarlo, eso no lo va a levantar más nadie. No lo va a levantar el gobierno, no, eso lo levantan las mujeres, las organizaciones de mujeres, los sitios donde se reflexiona sobre la situación de las mujeres en las universidades. Nadie más va a ver ese dato, sino nosotros que estamos interesadas en la situación de las mujeres, queremos una situación de igualdad, queremos que salgan de la pobreza. Nosotras somos las que podemos levantar ese dato, que estamos levantando ahorita aquí porque no lo he visto en ninguna publicación ni como preocupación y se las dejo. Anótelo. Ok, ¿qué pasa con los hombres? Participan con un alto porcentaje en el trabajo remunerado, ¿ok? Eso disminuye a los 70. Entre los años 80 y 85, el 20% todavía está empleado. Aumenta su participación en el cuidado cuando se retiran, ¿ok? Comparación mujeres-hombres. Las mujeres se dedican al trabajo en el hogar y los hombres al trabajo para el mercado, independientemente de la edad. Las mujeres bajan su participación en el trabajo del hogar a partir de los 80 y ya sabemos la influencia de la discapacidad, ¿ok? El total de la población colombiana, vamos a hablar en cifras redondas, ¿verdad? Son 48 millones, 747, casi 49 millones, ¿verdad? Los hombres, 24 millones, 69 mil, y las mujeres, 24, 678 mil. Más o menos mitad y mitad, ¿ok? Ahora, de 60 años en adelante, los hombres son 2.500.000 y las mujeres 3 millones. Ahora, entre 60 y 69, los hombres son 1.400.000 y las mujeres 1.700.000. La mayoría de las adultas y los adultos mayores está entre los 60 y los 69. Es decir, antes de los 70, ahí está la mayoría de la población. Y esa población es activa, está trabajando, o sea, puede estar incorporada en actividades económicas remuneradas. ¿Ok? Porque acuérdense que las mujeres no tienen jubilación porque se han dedicado a eso. Entonces, pueden haber programas de participación en actividades económicas remuneradas para esta población que vimos que está activa y vimos todo lo que hacen en los hogares. ¿Ok? Entonces, esto no es un problema para las políticas públicas. Esto lo que hay es que tomar en cuenta esta situación y reorientarla. Y no darle una subvención para que sigan en el hogar, porque miren lo que le pasa a las adultas mayores en el hogar. Se incapacitan, tienen accidentes. Entonces tiene que ser otro tipo de actividad que genere, ¿cómo es que? Ingresos, que tengan ingresos propios, que es una política de autonomía. Ahora, las que tienen más de 70 son 500.000 de mujeres, 527.000. ¿Ok? Las que están entre 75 y más son 800.000. No son cantidades grandes. O sea, no estamos hablando de 10 millones, 5 millones, no. Son cantidades donde se pueden hacer programas. O sea, que la excusa de que no hay recursos, que es mucha gente, que todo se va para los programas que les dije antes, en todos los países, no nada más aquí, para los programas que es para que se queden en la casa. Esos recursos se pueden reorientar. Y si además sacamos la cuenta que quieren hacer aquí de lo que las mujeres aportan, seguro que ahí va a haber una cantidad y se pueden hacer estos programas, ¿verdad? Esa es otra tarea que les dejo a las que están interesadas en que se hagan programas justos, con perspectiva de género, para todas las mujeres y especialmente para las adultas mayores. Entonces, según los datos, la mayoría de las mujeres adultas mayores están activas, realizando trabajo de cuidado no remunerado, pero que tiene un valor económico y un aporte al Producto Interno Bruto, ¿ok? Sin embargo, las políticas están concebidas para mujeres dependientes, no productivas,
y son políticas que no promueven la autonomía. ¿Cuáles son los enfoques en las políticas para promover la autonomía según los indicadores que le dije de la CEPAL? Yo no estoy proponiendo nada que no se pueda hacer, que no sea viable. Es muy importante que lo que propongamos sea viable, que digamos, mire, esta es la cantidad, hay estos recursos, esto es lo que se está haciendo, esto se puede reorientar, ¿ok? Y hay organismos internacionales que están monitoreando esto. La CEPAL. ¿Cómo mide la CEPAL la autonomía económica? Por la falta de ingresos propios, ya sabemos, porque se los presenté yo, cuántas mujeres no tienen ingresos propios. ¿Ok? Y otra cosa, por el tiempo de trabajo total, remunerado y no remunerado, que también les presenté las cifras y que se levantaron aquí. O sea, aquí hay cifras para decir que las mujeres no tienen autonomía económica y que se puede promover. ¿Y cómo se puede promover? Con ingreso propio y disminuyendo el trabajo en el hogar. ¿Y cómo se disminuye el trabajo que ellas hacen en el hogar? Repartiéndolo. Entonces hay que hacer políticas que promuevan que eso se reparta. Es así como uno más uno son dos. Pero ese 1 más 1 son 2, no lo ven. ¿Pero por qué no lo ven? Porque no es el interés, no es la preocupación, es de nosotras. Entonces somos nosotras quienes lo tenemos que llevar, ¿verdad? A quienes diseñan las políticas. Otro indicador, porque no es nada más la dimensión económica, otro indicador que levanta la CEPAL, la autonomía física. Acuérdense que hay que tener datos. ¿Cómo mide la CEPAL eso? Por el respeto a los derechos reproductivos, es decir, cómo está la materia de derechos reproductivos en cada país. La violencia de género, sobre todo ellos miden el feminicidio, cuántas mujeres resultan muertas por sus parejas. Y faltan indicadores sobre sexualidad, violencia sexual y violencia simbólica. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, hace 50 años eran muy pocas las estadísticas que eran por sexo, cuántos hombres y cuántas mujeres, sino eran cuántos desempleados, cuántos empleados, ¿verdad? Y gracias a la insistencia de las mujeres se logró que en todas las estadísticas aparezca cuántos son los hombres y cuántos son las mujeres. Pero así como costó tanto para que se incluyera la variable sexo, que ahora podemos saber cuántas mujeres no tienen ingresos propios, a diferencia de los hombres, ahora podemos saber cuánto tiempo le dedican al trabajo doméstico y cuánto le dedican los hombres. Eso ha sido esfuerzo de años, pero ya llegamos allí. Pero hacen falta otras cosas para que las estadísticas sean comparables, sean aceptadas en los institutos de estadísticas, que son muy reacios, como todas las instituciones, a aceptar todo lo que tiene que ver con la situación de discriminación de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que predomina es que eso no es discriminación, eso es lo natural. ¿Ok? Entonces eso no se mide. Entonces, si bien en todos los países se aprobó la ley contra la violencia, esas estadísticas no se han estandarizado, no hay comparaciones entre los países, cada país tiene una manera de medirla diferente, pero eso hay que medirlo. O sea, cuántas mujeres en todo, pero con unas estadísticas comparables, y a eso debemos de llegar. Lo mismo lo de la violencia simbólica, que nosotras las mujeres sabemos mucho de eso. Es decir, cuando sentimos que nos discriminan, ¿verdad? Pero subjetivamente. Cuando aparecen, por ejemplo, toda la propaganda, ¿verdad?, que promueve una figura de ama de casa o de mujer sensual, es una discriminación. Eso es violencia simbólica, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tenemos que lograr es que se promuevan figuras de mujeres autónomas y diferentes. Tampoco es que vamos a caer en una figura otra vez homogénea, de que la mujer debe ser así, como a mí me parece Rosa Paredes, que deben de ser las mujeres autónomas. No, yo tengo una noción limitada, todos tenemos una noción limitada, pero si juntamos esas nociones limitadas, ¿verdad?, podemos hacer una noción más flexible y más adaptada, sobre todo a los derechos de las mujeres, que es lo importante, ¿verdad?
que se le respeten sus derechos de autonomía económica, de ingreso propio, de autonomía física, de no ser agredida, de tener decisión sobre su sexualidad y sobre su cuerpo y de no ser discriminada culturalmente. Y luego está lo de la autonomía en la toma de decisiones, que la CEPAL la mide en los países si se cumple, primero si las mujeres participan en los poderes del Estado, es decir, cuántas hay en el Senado, en los ministerios, etcétera, en puestos de toma de decisiones. Y segundo, por si se está cumpliendo la convención en los países sobre la discriminación contra las mujeres. Todos los países tienen que dar un informe, Colombia también, de cómo está la discriminación, si se está cumpliendo, y Naciones Unidas le hace observaciones. Allí deben de participar las ONG y no solo el gobierno, porque el gobierno manda una información, ¿verdad?, como muy técnica, pero hay una que no aparece, que la tienen que proponer las ONG. Otra tarea. Y faltan indicadores sobre participación ciudadana y sociedad civil. Para los nuevos roles es muy importante que las mujeres actúen, participen, porque si solo están metidas en la casa, con la rutina, repitiendo, ¿cómo salen de ese rol tradicional? Dentro de la casa no pueden, porque se sienten culpables, porque han interiorizado que eso es lo que ellas deberían hacer, así no tengan ganas. Y además, si dejan de hacerlo, la sancionan. No sé si, algunos hombres golpean a las mujeres, porque no hiciste esto y esto, algunos hijos también. Ese es el extremo, pero otro, ¿pero qué te pasa a ti, mijita? ¿Qué te pasa a ti, mamá? ¿Pero y por qué? O sea, hay sanciones, entonces cuesta salir de eso. La única manera de salir de eso es actuar en otro lado, otro espacio que valore eso, donde tengamos nuevos roles, otra imagen, ¿verdad? Otra imagen ideal, que eso se ponga en práctica. ¿Y cuál es ese otro espacio? El de las organizaciones de mujeres que promueven eso. Muchas van a la iglesia. Bueno, les sirve de cierto tipo de terapia intelectual, pero acuérdense que la iglesia también es muy machista. Entonces ahí no es para roles nuevos, ¿verdad? A lo mejor es como para pasividad, pero algunas por lo menos les sirve de terapia y se van para la iglesia. Otras van para los casinos. Hay muchas mujeres de la tercera edad que van para los casinos y se divierten. Bueno, hay una parte de diversión importante que no la tienen en otro lado, porque en la casa no pueden ni ver ni la televisión porque lo agarran los muchachos, o estas novelas, ¿verdad? Pero hace falta espacios de participación de la sociedad civil donde, como decimos, se deconstruya este modelo de ser solo madre y cuidadora, se revise, se critique. Eso hace falta. Y se empiece a ver nuevas maneras de actuar. Y eso solo es posible con las organizaciones de mujeres. Nadie más va a hacer eso. Así como en las políticas públicas, nadie va a hacer estas políticas si no las proponen las mujeres no van a salir de esos roles si no hay. Así como hay una ley contra la violencia, las mujeres no podían salir de eso, ahora hay, tú puedes ya denunciar, etcétera. Pero para mantenerte en eso necesitas una organización que te apoye, porque si no las mujeres después se cansan de esperar la burocracia, etcétera. O sea, necesitas algo que te refuerce. Estamos pidiendo nuevos roles y todo, pero ¿dónde los van a poner en práctica? Sobre todo las mujeres que no tienen recursos. Entonces hay que desarrollar espacios en la sociedad civil para esto. ¿Quién levantó la mano por ahí? Ahí donde usted hablaba de la autonomía en la toma de decisiones. Colombia cuenta con la ley de cuotas para las altas cortes para las mujeres. Ajá. Desafortunadamente en Colombia no llegamos ni siquiera a un 25% de esas cuotas. Lo que quiere decir que nosotras las mujeres no estamos votando por las mujeres, ¿cierto? O sea, si somos más de la mitad de la población, o sea, podemos superar esa cuota que nos asignaron. Entonces, las mujeres no estamos votando por mujeres, sí, igual no vamos a votar por cualquier mujer, tenemos que votar por mujeres que tengan visión de género, que luchen por la causa de las mujeres.
Entonces, la invitación de pronto es a reflexionar y a tratar de mirar que tenemos la oportunidad de cambiar nuestro país y cambiarlo desde lo alto, desde las altas cortes, porque es de donde se escriben las leyes. Entonces, mientras nosotros no ejerzamos ese derecho que tenemos de elegir y de ser elegidas, también es una forma de cambiar nuestro país, no solamente desde el activismo, sino desde allá, desde donde se hacen las leyes. Ok. ¿Sí? No puede como mujer, como mamá, absorberse todos los trabajos. Tiene uno que repartir y delegar entre todos los labores. Por ejemplo, en mi casa está mi esposo y ahora hemos tenido ya un muchacho de 29 años. Yo digo, se le trabaja, pero no, si vamos a hacer, si el día que la señora que nos colabora no la llamamos, entonces, y están los otros dos en la casa, yo preparo tal cosa, si es del almuerzo, yo preparo tal cosa, tú haces tal cosa, y tú también haces una cosa, y entonces ya nos hemos acostumbrado a que sí, así es, que uno hace que ve como le gusta el arroz y le pone perenque al arroz, entonces mi esposo hace el arroz. Entonces, ninguno se siente recargado, todos sentimos, repartimos la carga y pienso que así también la gente se siente importante, porque en ocasiones pasa eso, que la mamá se puede hacer el almuerzo y los otros qué. Entonces, estas propuestas de política han resultado cuando se ponen de acuerdo todas las organizaciones de mujeres, las mujeres que están en las universidades, las mujeres que están en los partidos políticos, o sea, que logramos un mayor acuerdo para estas políticas. ¿Qué es lo que está planteado en Colombia la última vez que yo revisé? Pero seguro que aquí hay personas que saben más de esa situación. Yo voy a poner el ejemplo de lo de Colombia, por supuesto, porque estamos aquí, y voy a poner el ejemplo de una política que la primera que se acaba de aprobar en Latinoamérica de cuidado, que es en Uruguay. Se aprobó en noviembre del año pasado, ¿ok? Como todo, no es perfecto, tienen cosas buenísimas, las vamos a ver, y también tienen unas limitaciones que también las vamos a ver, porque lo ideal es que todos los países propongan, así como se empezó en uno, de la ley contra la violencia a la mujer, y después empezamos en todos los otros países, no, allá se hizo, y ya casi todos los países tenemos las encuestas del uso del tiempo, empezaron unos países ya, bueno, ya se empezó lo de las políticas de cuidado, entonces Colombia tiene también que empezar a proponer eso. Lo que yo propongo en mi país, que no lo podemos hacer a nivel nacional, es que lo hagamos a nivel local. Entonces, probablemente ustedes puedan empezar a nivel municipal con unas políticas de cuidado. El año pasado hablamos de eso, yo hablé de cómo lo estamos haciendo en Venezuela en un municipio, con un acuerdo de la alcaldía, con ONG, etcétera, empezar por ahí y cuando se den las condiciones, proponerlo a nivel nacional, porque sabemos lo difícil de hacerlo a nivel nacional, por todo lo que hay que pasar, ¿verdad? Las negociaciones con las instituciones, con los partidos. Entonces vamos a empezar donde somos más fuertes, ¿verdad? Que es en los municipios, donde hay más amigabilidad, donde pueden ir las ONG, donde también es menos costoso. Podemos empezar a hacerlo así, ¿verdad? A nivel de un municipio, sistematizar esa experiencia y después proponerlo a nivel... Después de municipios, departamentos. Ajá. Y después, bueno, ya hay una política aquí, si otros se animan y se ponen de acuerdo con otros departamentos, se hace a nivel nacional, pero por lo menos tener una aquí. Si hay aquí una política de cuidado a nivel local, señora, ¿cómo es su nombre? Su nombre. María Rita. María Erlinda, señoras como María Erlinda pueden hablar de esa experiencia que modela a las otras. Bueno, si lo hace ella, porque no lo puedo hacer yo en mi casa. Esas son las cosas que tenemos que empezar a hacer. Lo diferente para que se animen, para que lo puedan vivir y para empoderar a las mujeres. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el modelo de Colombia y el de
Uruguay. En Colombia en el 2010 hubo el siguiente proceso, ¿verdad? Hubo un módulo de la encuesta de hogares del Instituto de Estadísticas de aquí del DANE, y en el 2008 se pasó la encuesta del uso del tiempo, que es la que les digo, que mide lo que hacen hombres y mujeres, ¿ok? En el 2009 se presentó un proyecto de ley al Senado. En el 2010, en abril, el DANE, que es el Instituto de Estadística de aquí, le dio un valor económico al trabajo oficios del hogar. En los hombres el aporte 7,1% y en las mujeres 60,6%. No se aprobó. No nos sorprende, ¿verdad? Pero se aprobó una ley en noviembre del 2010. ¿Qué es lo que dice esa ley? Se formó una comisión presidencial donde están participando las mujeres que propusieron de eso del Senado, se invitó a las universidades y se dijo que había que trabajar porque se le diera valor económico a el trabajo doméstico de las mujeres y se incluyeran en las propuestas públicas. Es decir, que ustedes tienen ya esa ley, no se ha cumplido todavía, pero se aprobó en el 2010. Es una ley aprobada, o sea que no hay que hacer el trabajo de eso, ya se hizo. Entonces hay que darle seguimiento y que se le dé valor económico y se ponga en las cuentas nacionales, que aparezca. Esto es lo que las mujeres dan, esto es el dinero, los pesos que las mujeres aportan al producto. Y ahí ustedes tienen un fondo para proponer proyectos. ¿Ok? Esa es una tarea. Entonces, ¿cómo definieron ellos? Definición y principio. Inclusión del trabajo no remunerado en el sistema de cuentas nacionales, SCN, para medir la contribución económica del trabajo no remunerado de las mujeres y para políticas públicas, porque ahí aparece. En esa ley aparece. ¿Cómo estructuraron, vieron ellos la ejecución y el presupuesto? Ellos nombraron una comisión del DANE con el Ministerio de Hacienda y Cuentas Públicas. Ellos dicen que el seguimiento y control lo tiene que hacer esa comisión presidencial en el área de género, pero no le dieron presupuesto. Entonces, no está funcionando. Bueno, pero eso hay que reactivarlo, ¿verdad? ¿Qué se hizo en Uruguay? Ahí hubo mucho trabajo de ONG, ¿verdad? En el 2007 también se pasó un módulo del uso del tiempo en la encuesta de hogares. En el 2008, mesas de diálogo, eso fueron las ONG por todo el país. Claro, ellas metieron un proyecto y consiguieron recursos, no que se fueron sin dinero. Ellas hicieron proyectos, consiguieron recursos con organismos internacionales y empezaron a viajar por todo el país para que se hiciera una ley del cuidado. En el 2010 hubo una resolución presidencial de un grupo para también el Sistema Nacional de Cuentas, o sea, para que también se incluyera esto en el presupuesto público. En el 2011 hubo el debate nacional. Todos esos resultados que se lograron a nivel de todo el país, se hizo un debate nacional con todas las ONG, con los organismos públicos y los organismos internacionales. En el 2013 ellos pidieron rendición de cuentas, las ONG, y se creó una red de cuidado, una red de ONG de cuidado a nivel nacional. Y en el 2015, como les decía, en noviembre, salió la ley del Sistema Integrado de Cuidado, pero todo eso fue trabajo y presión. ¿Cómo definen ellos y los principios de esa ley, verdad? Primero, ellos hablan de que la ley tiene que desarrollar la autonomía. Luego, que debe haber políticas públicas donde participen la familia, el Estado, la comunidad y el mercado. Eso que yo les decía, que no es solo las mujeres y el Estado, sino que tiene que ampliarse. O sea, que todos tenemos que cuidar. Eso se logró en la ley. O sea, que ya hay un modelo, ya no hay que inventar todo, ya hay un modelo y aprobado. Ya si vamos aquí y nos digan, pero ustedes están locas, no, mira, en Uruguay se logró y a nivel nacional. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer nosotros a nivel local? Ellos trabajan varios conceptos de universalidad, es decir, que debe ser para todos, pobres y no pobres, pero progresividad poco a poco,
perspectiva de género y generacional, es decir, que se tome en cuenta la discriminación de las mujeres y también de las personas adultas mayores. Incluyeron las dos nociones, ¿verdad? Proponen que sea sustentable, que tenga sustentabilidad, es decir, presupuestaria, para que se mantenga en el tiempo. Insisten en que debe haber cuidado, servicios de cuidado, pero que hay que recuperar la autonomía. La estructura, nombraron una Junta Nacional, una Secretaría Nacional, un Comité Consultivo Asesor y un Fondo Nacional del Cuidado. Bueno, ustedes saben con qué dinero se puede empezar a crear ese fondo, ¿verdad? Con la contribución de las mujeres. Por eso hay que medir el trabajo no remunerado, que entre en la cuenta nacional para meterlo en ese fondo. Entonces, decir, ya ahí hay plata para la política. Los chismes de la política. Ya les conté todo lo que hicieron las ONG, ¿verdad? Y el organismo que hay en ese país que se ocupa de las políticas de mujer, que se llama el Instituto de la Mujer, el Ministerio, no recuerdo ahorita el nombre. Esas fueron las que trabajaron, porque ¿quién más va a trabajar por una cosa para las mujeres si no son las mujeres? Bueno, quiero contarles que cuando se formó la Junta Nacional, la preside el Ministerio de Salud, los otros ministerios, por supuesto está el de la mujer, todos tienen voz y voto menos el de la mujer. El de la mujer solo tiene voz, le quitaron el voto en la Junta Nacional. Nada es perfecto. Siempre alguien, no sé, un misógino, quien sea, alguien, todo está montado y ¡pum! Entonces hay que estar atentas. Miren, esas mujeres empezaron a trabajar en el 2008, recorrieron todo el país, se prueba la ley en el 2015, crean una red nacional y todo, y no entran ni las ONG, y entran sobre el ministerio solo con voz y sin voto. Y luego, en el Consejo Asesor, ayudaron mucho los organismos internacionales que trabajan en este tema. Se formó un comisión, solo están presentes las ONG y los organismos internacionales en un comité asesor, pero dice la ley que solo para hacer propuestas nuevas, no para evaluar, no para dar seguimiento, solo para hacer propuestas nuevas, es trabajo voluntario y es también sin presupuesto. Entonces, si a esto no se le hace seguimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Que los servicios que antes decían para ancianos o para tercera edad, ahora le van a quitar ese papelito y le van a poner servicio de cuidado. Lo que va a cambiar es el nombre. Pero todo esto que nosotros estamos diciendo, que cambiar división sexual del trabajo, que es tan importante, eso no va a cambiar. Si no hay gente que sabe de eso, me disculpan, pero todavía no hemos llegado a esta formación multidisciplinaria donde las ministras, los directores y el personal de los servicios públicos saben todos de género. Y no llegan a esos puestos porque saben de eso. Saben de muchas cosas, pero de otras no, como nosotras. Nosotras sabemos de unas cosas, de otras no. Nos piden, no sé, el problema del agua con las comunidades de las mujeres, no sabemos. ¿Ah? Pero de género sabemos. Entonces, esta es una política de género. Claro que tienen que estar quienes saben de género. ¿Quiénes saben de género? Las mujeres. ¿Y cuáles? Las que se han especializado, las que están en las ONG, las que están investigando, las que están en la academia, las que están en los organismos internacionales. Tienen que estar allí. Si no tomando decisiones, por lo menos evaluando, dando seguimiento, diciendo esto, pero no como adorno, como un florero. Entonces, si aprendamos de todo lo bueno que lograron y que no nos pase esto, porque el peligro es que se convierta en una política igualita a lo que existía antes, que solo se le va a cambiar el nombre, pero no va a tener nada de esto. Y lo principal del cuidado es cambiar la división sexual del trabajo, sacar a las mujeres de ese secuestro del trabajo, del hogar, que ya hemos visto que hasta las incapacita.
No solamente económicamente, que no pueden tener autonomía económica, sino físicamente. Sin contar lo que eso significa subjetivamente para la mujer, o sea, lo que siente cuando no tiene ganas de hacerlo, de sentirse culpable, estoy rara, yo no sé qué, que me vean mal, que no me quieren. ¡Wow! Entonces llegamos a una nueva generación de política. Esta es una oportunidad de una política que por fin incorpore la división sexual del trabajo, porque las otras no la incorporaban. Esta es la oportunidad, no la podemos perder. Última, ¿cuáles son los factores limitantes en esta experiencia de política? Primero, que levantemos expectativas con todos los sectores y luego solo el sector público se quede para ejecutar, que fue lo que pasó, lo que acaba de pasar en Uruguay, ¿verdad? Entonces, saber qué expectativas levantamos, y no expectativas en las nubes, o sea, no llegar, queremos una política, no, mire, aquí están las cifras, aquí las vimos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres son? ¿Qué está pasando? Aquí puede haber recursos por esto, mire lo que se ha hecho en este país, o sea, llegar con cosas concretas. Ejecución dependiente de instituciones de financiamiento público. Si dejamos todo eso así, no hay presupuesto. En Uruguay, la discusión del presupuesto para estas políticas de cuidado se va a hacer, no se le asignó algo, sino que se va a crear un fondo, sino que eso se va a decidir con el presupuesto nacional. Bueno, ustedes saben lo que va a pasar, que le van a dar lo más poquito y van a seguir dándole más dinero, es a los programas de pobreza, que ya sabemos las características que tienen. Predomina la estrategia de inversión social en la población que necesita cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dije antes, que es dar una manutención, no sacarla de la pobreza y de la división sexual del trabajo. Eso es lo que predomina, eso es lo que tenemos que cambiar. No se considera el empleo para las mujeres que cuidan sin remuneración. En esa política, en ninguna eso se contempla. Y tenemos que lograr que se contemple. Porque acuérdense que cuando trabajan en el mercado informal y no tienen seguridad social, entonces tenemos que lograr eso. Y también con las empleadas domésticas, que tengan seguridad social, que puedan tener acceso a una pensión. Lo que se ha aprobado no tiene mecanismo de rendición de cuentas, monitoreo y evaluación pública como ninguna política pública. O sea, eso lo tenemos que lograr. Si hay una política que necesita un gran monitoreo y de parte de nosotros, son estas políticas. Y si no hay políticas culturales que promuevan la parentalidad y la corresponsabilidad social, ¿cómo se logra esto? O sea, ¿cómo alguien sale de eso si no hay un estímulo cultural, si no se dice que eso es lo justo? Porque hasta ahora salir de cuidar es una culpa, estás dejando de cumplir tu rol, estás siendo mala madre, etc. Esta no es una mujer. Entonces, para que lo otro sea aceptado y se vea justo y que se puede hacer, tiene que ser promovido. Entonces, así como se promueven propaganda por otras cosas, que se hagan propaganda para promover esto, como la propaganda contra la violencia doméstica y sexual en la televisión, en los cines, tiene que haber una cuota para eso, para que eso sea posible. Y además, que no es un problema nada más de las mujeres, sino de los hombres, y no es nada más del Estado, sino que las empresas privadas tienen que hacer programas para eso, para las y los trabajadores, no nada más para las mujeres, porque entonces les limitan el empleo. ¿Ok? Acuérdense, entonces emplean menos mujeres en edad reproductiva porque hay que darles el permiso. En cambio, si la ley es hombre o mujer que tenga hijos, tiene tantos meses de permiso, puede hacer esto, entonces no importa que sea mujer o sea hombre, porque cuando nazca ese bebé, es igual. Entonces la empresa va a contratar igual, porque si no se me va él, se me va ella, entonces eso es lo que hay que lograr. Porque lo que hay sigue discriminando y sigue fomentando la división sexual del trabajo. Ahora, ¿cuáles son los aspectos facilitadores? Definir mensajes para el sector público, para el privado, para la sociedad civil, para las mujeres, los hombres y la familia. Un mensaje que vea que esto es justo, esto es un derecho y esto es posible. Eso hay que hacerlo.
Diseñar políticas y programas viables, con financiamiento, con todos los sectores para ejecución conjunta. No cosas aéreas que no se puedan llevar, viables. Fomentar créditos y nuevos yacimientos de empleo, servicios, turismo, actividades recreativas, deportivas, familiares, para la tercera edad y las personas con discapacidad. Es decir, ese es un nicho, no hay. Entonces pueden haber empresas que presten servicio para esta población. Por supuesto que cobren diversos tipos de tarifas, pero eso se puede fomentar. Y lo pueden hacer las mujeres muy bien, porque eso es lo que hacen toda la vida, ¿verdad? Cuidar. Entonces pueden hacer eso muy bien y cobrando y prestando el servicio. O sea, ahí hay un yacimiento de empleo. Garantizar la participación de la academia y los organismos internacionales. ¿Por qué? Bueno, porque esto hay que sistematizar, hay que evaluar, hay que investigar. Las ONG tienen personas que lo pueden hacer, pero la mayoría no, porque tienen que estar en el activismo, porque hace falta. Entonces, la academia ayuda en la investigación, la sistematización, ¿verdad? Las propuestas, las evaluaciones. Los organismos internacionales también y financian. Y son otras voces, no es nada más el sector público. Promover cambios legales, campañas comunicacionales que faciliten la parentalidad. Nosotros en la experiencia que tenemos en el municipio en Caracas, una ordenanza municipal sobre la parentalidad. Es decir, sobre que hombres y mujeres en las actividades deben de cuidar, se invitan a actividades en el municipio donde esto se promueve, donde se ponen ejemplos. Ellos ya con sus trabajadores y trabajadoras están empezando a hacer eso. Eso es posible. Impulsar proyectos comunitarios y familiares sobre la parentalidad y la corresponsabilidad social. Una vez que esto empiece, esto va a seguir. Esas son como las atenciones que tienen las ONG contra la violencia. Empezaron muy poquitas, pero ahorita hay muchas que lo están haciendo, atendiendo a mujeres, ¿verdad? Víctimas de violencia. Lo mismo aquí, en esta área de cuidado. Hay que empezar a hacerlo. Gracias.